Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Propiedades periódicas. Vamos a empezar por el radio atómico. Para trabajar con el radio atómico, lo razonable primero es definir qué es el radio atómico, ¿vale? Pues se define como la mitad de la distancia internuclear mínima en una molécula diatómica del elemento que estemos estudiando en estado sólido. O sea, si yo tengo aquí una molécula diatómica de un elemento determinado en estado sólido, mido la distancia mínima entre los dos núcleos y la mitad de esa distancia R, eso es el radio atómico. Bien, ¿cómo varía el radio atómico cuando nos movemos por la tabla periódica? Que esa es la clave, es lo que nos van a pedir en los exámenes. Pues aquí he hecho, con las flechitas rojas, te indico que el radio atómico cuando me muevo en un periodo aumenta hacia la izquierda y cuando me muevo en un grupo aumenta hacia abajo. ¿De acuerdo? O sea, radio atómico aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. ¿Y esto por qué? Y ahí es donde viene la parte importante. Acordaros que en el vídeo anterior vimos la carga nuclear efectiva. Aquí tengo la formulita. Acordaros, la carga nuclear efectiva es la carga nuclear real menos el apantallamiento. Bien, pues cuando nos movemos en un periodo, ya vimos en el vídeo anterior que la carga nuclear efectiva aumentaba hacia la derecha. Si yo estoy llenando una misma capa de electrones y cuando me muevo hacia la derecha la carga nuclear efectiva cada vez mayor, pues esos electrones los atraigo con más fuerza y por consiguiente el volumen, el radio, disminuye. Y luego, ¿por qué aumenta al moverme en un grupo hacia abajo? Esto ya es más evidente. La carga nuclear efectiva, como vimos en el vídeo anterior, en un grupo se mantiene constante. Luego todos los elementos de un mismo grupo están sometidos a la misma carga nuclear efectiva. Pero cuando bajo en un grupo añado una capa electrónica nueva y si doy otro salto hacia abajo, otra capa, y si doy otro salto, otra capa. Luego la carga nuclear efectiva permanece constante al moverme hacia abajo, pero cada vez estoy llenando una capa más alejada del núcleo. Luego hacia abajo el radio atómico aumenta. Bien, hay una excepción a todo esto, y es que en los metales de transición el radio permanece prácticamente constante. Pero esto también es muy razonable. ¿Por qué el radio permanece constante? Porque en los metales de transición estoy llenando una capa interna. Y al estar llenando una capa interna, pues los electrones del exterior prácticamente no les afecta. Bien, siguiente propiedad atómica. Fijaros, las propiedades atómicas me interesa saber lo que son, pero sobre todo lo que me interesa saber es la variación que sufren estas propiedades cuando me muevo a lo largo de un periodo o a lo largo de un grupo. Eso es lo realmente importante. Bueno, el radio iónico. Obviamente el radio iónico es el radio de un ión. ¿Cómo varía el radio iónico? Bien, si yo tengo un átomo neutro y ese átomo neutro pierde un electrón, obviamente que se convierte en un catión. Es evidente. Átomo neutro menos un electrón se convierte en un catión con carga +1. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un átomo y pierdo un electrón de la capa de valencia? Pues obviamente que ese átomo tiene menos electrones. Y por consiguiente, al tener menos electrones, tiene menos apantallamiento. Menos A. Al tener menos apantallamiento, la carga nuclear efectiva es mayor. Al ser mayor la carga nuclear efectiva, el radio disminuye. Lo voy a explicar con otras palabras. Yo tengo una serie de electrones en la capa exterior. Le quito un electrón. Los protones que tenía son los mismos, pero ahora tiene que atraer menos electrones, por consiguiente los atrae con más fuerza. Y el radio disminuye. ¿Vale? Fijaros qué cortito. ¿Qué pasa si ahora tengo un átomo neutro y gana un electrón? Pues que se convierte en un catión, en un átomo cargado negativamente. Y si tengo un átomo cargado negativamente, pues tengo más electrones. Yo tenía 6 electrones en la última capa, ahora tengo 7. Luego tengo más electrones. Si tengo más electrones, el apantallamiento es mayor. Si A es mayor,
la carga nuclear efectiva es más pequeña. Y si la carga nuclear efectiva es más pequeña, tira con menos fuerza de los electrones, y al tirar con menos fuerza de los electrones, el radio aumenta. Luego, mayor radio. Energía de ionización. Vamos a definir entonces, como siempre, primero qué es energía de ionización. Es la mínima energía necesaria para que un átomo neutro en estado gaseoso y en su estado fundamental pierda un electrón de su nivel más externo, dando lugar a un catión en estado gaseoso y fundamental. Bien, resumiendo mucho, ¿qué es la energía de ionización? Pues la energía para arrancarle un electrón a un átomo. La energía que comunicar a un átomo para quitarle un electrón. Obviamente, con estas peculiaridades, que tiene que estar en estado gaseoso, en estado fundamental, pero resumiendo mucho, la energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo. Bien, o sea, tengo un átomo neutro en estado gaseoso, si le comunico la energía de ionización, al final voy a obtener un catión y un electrón que le arranca. Pues con la misma esquemita que hicimos antes, lo podemos explicar muy rápidamente. ¿Qué pasa en un periodo, en una fila de la tabla periódica, cuando me muevo hacia la derecha? O sea, una fila de la tabla periódica moviéndome hacia la derecha. La carga nuclear efectiva aumenta, como vimos en el vídeo anterior, ¿vale? La carga nuclear efectiva aumenta, ¿por qué? Porque estoy aumentando cada vez que me muevo un lugar hacia la derecha. Meto un protón más, pero el apantallamiento tiene un valor de menor que 1. Luego la suma total es un aumento de la carga nuclear efectiva. Hemos visto en los dos, en el radio atómico y en el radio iónico, que si un átomo pierde un electrón, su radio, como vimos antes, disminuye. Luego, ¿tiene más carga? Menos radio. Hay más electrones y que además son más atraídos. O sea, los electrones son más atraídos, lo que quiero decir ahí. Hay más carga y menos radio, pero los electrones están más cerca. Con más carga, pues son más fuertemente atraídos. Luego, aumenta la energía de ionización. Conforme me muevo hacia la derecha, como aumenta la carga nuclear efectiva y disminuye el radio, los electrones son más fuertemente atraídos y me cuesta más trabajo quitarle un electrón. Luego hacia la derecha, la energía de ionización aumenta. ¿De acuerdo? Además es lógico. ¿Qué tengo hacia la derecha? Elementos con la configuración electrónica cada vez más parecida a de gas noble. Por consiguiente, lo que quieren es coger electrones para llenar la última capa. ¿Qué pasa cuando me muevo en un grupo hacia abajo? ¿Vale? Hacia abajo ya hemos visto en el vídeo de la carga nuclear efectiva que permanece constante. Luego la carga es la misma en todos los miembros de un grupo. Pero cuando me muevo de un elemento al que está justo debajo, he llenado una capa entera. Luego, al añadir una capa entera nueva, la carga nuclear efectiva permanece constante, pero al añadir una capa entera nueva hacia abajo, los electrones cada vez están más lejos, hay más radio. Al haber más radio, los electrones son menos atraídos. Como la carga permanece constante, pero cada vez están más lejos, esos electrones son menos atraídos. Y por consiguiente, cuando bajo en un grupo, la energía de ionización disminuye. Luego, la energía de ionización aumenta hacia la derecha y hacia arriba. ¿De acuerdo? Seguimos. Afinidad electrónica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Pues la variación de la energía que se produce cuando un átomo neutro en estado gaseoso y fundamental gana un electrón transformándose en un anión en estado gaseoso y fundamental. En definitiva, la energía que se desprende cuando un átomo gana un electrón en estado gaseoso y fundamental. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo un átomo, le doy un electrón y el incremento de energía que se llama afinidad electrónica, si yo le doy esa energía o la desprende, que es lo que suele ocurrir, obtengo un anión en estado fundamental y gaseoso. ¿Vale? En un periodo, ¿cómo es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica podemos decir que me mide las ganas que tiene un elemento de coger un electrón.
Pues en un periodo, si me muevo hacia la derecha, aumenta. O sea, la afinidad electrónica hacia la derecha aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque como ya sabemos que la carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha y el radio disminuye, por consiguiente tengo más carga y electrones cada vez más cerca. Luego cuando entra un electrón nuevo es fuertemente atraído. Por consiguiente la afinidad electrónica aumenta. Si pensamos que, lo mismo que hemos dicho antes, si pensamos que hacia la derecha lo que tengo son, imaginaros, el flúor, el cloro, elementos con, digamos, configuración electrónica prácticamente de gas noble, que le falta 1 o 2 electrones, pues obviamente van a tener más ganas de cogerlos. ¿Qué pasa en un grupo? Pues en un grupo aumenta hacia arriba. ¿Por qué aumenta hacia arriba? Hemos dicho que la carga nuclear efectiva en un grupo permanece constante, pero si me muevo hacia arriba cada vez hay menos radio. Al haber menos radio, esos electrones son atraídos más fuertemente y por consiguiente, cuando tengo un electrón, se desprende más energía. Luego la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Bien, y vamos a terminar con la última propiedad periódica, que es la electronegatividad. ¿Qué mide la electronegatividad? Pues mide la capacidad de un átomo para atraer el par de electrones que comparte con otro átomo con el que está unido. O sea, yo tengo un enlace, por ejemplo, un enlace covalente. Un enlace covalente compartimos un par de electrones. Ese par de electrones que se comparte puede estar justo a mitad de camino entre los dos átomos o puede estar más cerca de un átomo que de otro, ¿vale? Pues el átomo que tira con más fuerza de los electrones es el que tiene mayor electronegatividad. ¿Cuándo aumenta la electronegatividad? Pues la electronegatividad aumenta cuando me muevo de izquierda a derecha en un periodo. Cuando me muevo de izquierda a derecha en un periodo. ¿Por qué? Pues como ya vimos antes, porque al moverme de izquierda a derecha en un periodo aumenta la carga nuclear efectiva. Y si aumenta la carga nuclear efectiva, tira con más fuerza de los electrones, ¿vale? Y luego, cuando nos movemos en un grupo, aumenta cuando nos movemos hacia arriba. O sea, cuando me voy hacia arriba en un grupo, aumenta la electronegatividad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ya sabemos que en un grupo la carga nuclear efectiva permanece constante. Pero cuando me voy moviendo hacia arriba en un grupo, cada vez tengo menos radio. Luego, al tener menos radio, el núcleo y los electrones están más cerquita y los puedo tirar de ellos con más fuerza. Muy bien, pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse y denle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.